apóstol estaba dispuesto a responder cualquier pregunta que ellos pudieran hacerle. A pesar de que el Concilio de Jerusalén ya había tomado una decisión, todavía existían hermanos que no estaban de acuerdo y continuaban perturbando la iglesia con el mismo asunto, que el nuevo cristiano tendría que circuncidarse para ser primero judío, después cristiano, en fin. Parece que los seres humanos siempre somos así. Hoy volvemos a repetir la misma historia. La iglesia decide una cosa y hay un grupo que quiere hacer lo que quiere, a pesar de que el cuerpo mundial decide algo. Pues así es la vida, ¿qué se puede hacer? Así era la iglesia desde esos días. No debería ser si somos transformados por el poder de Dios, si somos guiados por el Espíritu, si entendemos que Dios dirige una iglesia y no personas individuales, pues deberíamos someternos a lo que la iglesia como un cuerpo decide. Parece que la impresión de que nada aprendemos del pasado y tenemos siempre que estar atentos a la inspiración del Espíritu, porque solo el Espíritu nos puede guiar, pero tenemos que tener corazones sensibles para eso. En cuanto Pablo llegó a Jerusalén, pues se presentó a los ancianos. Hechos 21, versículos 18 al 22, narra así. Al día siguiente entramos con Pablo en casa de Jacob. Allí estaban reunidos todos los ancianos. Después de saludarlos, Pablo les habló de su ministerio y con mucho detalle les contó lo que Dios había hecho entre los no judíos. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron: hermano Pablo, ya hemos visto cuántos miles de judíos han creído, todos ellos celosos de la ley. Lo que aquí se ha sabido es que a los judíos que están entre los no judíos les enseñas a renegar de las enseñanzas de Moisés y que les dices que no circunciden a sus hijos ni observen nuestras costumbres. ¿Qué dices a esto? Sabes, mi amigo, este comentario que corría entre los judíos allá en Jerusalén no era verdad. Lo que Pablo enseñaba era lo que había decidido el Concilio de Jerusalén, o sea, que los gentiles que se convertían al cristianismo no necesitaban circuncidarse. Pero los judíos que se convertían al cristianismo, ellos sí, pues podían continuar con sus ritos y costumbres, aún habiendo aceptado a Jesús. Eso no era problema, eso era lo que el concilio había decidido. Inclusive el propio Pablo le había pedido a Timoteo, su compañero de viaje misionero, que se circuncidara, siendo griego. ¿Para qué? Para no ser piedra de tropiezo para los judíos durante el viaje misionero. Entonces, no es que Pablo enseñaba a los judíos que no debían cumplir con sus ritos. Eso no era verdad. Pablo simplemente cumplía lo que el Concilio de Jerusalén había determinado. Pero la verdad es que cuando alguien desea perseguir, condenar, molestar, inclusive va a inventar mentiras para hacerlo. Y eso es lo que pasaba con los judíos de Jerusalén. Siempre ha habido gente así. Dicen defender a Dios y sus principios, pero viven escondiendo traumas complejos que se traducen en mentiras y acusaciones. Eso ya sucedía en los días de Pablo y continúa en nuestros días. Bueno, delante de esta situación y en un intento de resolver el problema y promover la unidad, pues Pablo infelizmente cometió un error. Aceptó el consejo, también equivocado, de algunos líderes ya de edad, de que él participara de un rito judío llamado el Nazareo. Podía hacer cualquier otro rito, eso poco importa, pero Pablo lo hizo para acabar con las falsas acusaciones. Pero lo que él no sabía es que cuando alguien desea perseguir, nada le satisface y continuará acusando, porque esa es su naturaleza. Esa gente generalmente no ha sido transformada por Dios. Por fuera, sí, por fuera aparenta ser fiel, pero en el fondo nunca han sido transformados a imagen y semejanza del carácter de Jesús. Vamos a la segunda parte. Pablo estaba cumpliendo el voto del Nazareo cuando sucedió lo siguiente. Hechos 21, 27 y 28 dice: cuando estaban por cumplirse los 7 días, unos judíos de la provincia de Asia lo vieron en el templo, así que alborotaron a toda la multitud y lo aprendieron al tiempo que gritaban: varones israelitas, vengan a ayudarnos. Este es el hombre que por todas partes anda esparciendo sus enseñanzas en contra del pueblo, de la ley y de este lugar. Y no solo eso, sino que ha metido a unos griegos en el templo, con lo que ha profanado este santo lugar.
Esto es interesante, ¿sabes? Como generalmente sucede con las turbas, aquella multitud actuó impulsada por suposiciones y desinformación. Lo podemos ver claramente en el versículo 29. Dice, decían esto porque antes habían visto con él en la ciudad a Trófimo de Efeso, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. Pensaban que Pablo había metido a Trófimo al templo, pero no lo había llevado. Pero ellos pensaban, y para esa gente basta pensar y ya comienzan a esparcir la noticia y a provocar la ira del pueblo contra determinada persona. Necesitamos hacer aquí un alto para explicar algo. Cuando Pablo, que era judío y criado en la tradición judía, llegó a Jerusalén, pues fue al templo, pero Trófimo, que era efesio y uno de los convertidos por el ministerio de Pablo, no tenía ningún motivo para ir al templo ni para participar de algún ritual. Esta tradición no formaba parte de sus antecedentes. Como creyente en Cristo estaba bajo la gracia de Dios y no necesitaba cumplir con los ritos judíos. Pero Pablo sí cumplió todo porque quería agradar a los judíos, aunque él sabía que no era necesario, pero lo hizo para agradar a los judíos. Sabía que el voto que estaba haciendo no tenía nada que ver con su salvación. El voto de Pablo probablemente incluyó el ayuno, pero eso no tenía ningún valor para efecto de su salvación. Era apenas un rito, una costumbre. El ayuno no te gana un punto para hacerte más aceptable delante de Dios. Bajo el principio de la gracia de Dios, un cristiano vive una vida de obediencia, sí, pero la obediencia es un resultado de la salvación, no es la causa de la salvación. Pero volvamos al estudio y veamos que esta gente causó un tremendo desorden e incluso intentaron matar a Pablo. Leamos ahora los versículos 30 al 32 de este capítulo 21. Toda la ciudad se alborotó y se agolpó el pueblo, apoderándose de Pablo. Lo arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas. Intentaban ellos matarlo cuando se le avisó al comandante de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Este inmediatamente tomó soldados y centuriones y corrió a ellos. Cuando ellos vieron al comandante y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Ahora observa la amargura y el odio que sentía esta gente hacia Pablo. ¿Y por qué? Porque enseñaba que no era necesario cumplir la ley mosaica para ser salvo. Pero por otra parte, Pablo actuaba correctamente al seguir una de las costumbres de su propio pueblo, porque estaba tratando de ganar a los judíos. Pero si el comandante y los soldados no hubieran intervenido, habrían matado a Pablo aquel día. En la tercera parte veremos el discurso de Pablo en su defensa. El apóstol estaba siendo llevado a la prisión. Los judíos enloquecidos pidiendo que lo maten, y entonces Pablo pidió al comandante que le dejara hablar a la turba amenazadora. Aquí ya entramos ahora al capítulo 22 del libro de Hechos. Leamos el versículo 1. Pablo dice, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio. Y entonces Pablo siguió hablando. En el momento que el apóstol Pablo empezó a hablar en hebreo, el enojo de los judíos aparentemente desapareció, la ira se fue calmando, se callaron, se aquietaron, estaban escuchando a alguien que era uno de ellos, porque les estaba hablando en hebreo. Y Pablo comenzó contándoles su historia y les dijo en el versículo 3 lo siguiente: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres y celoso de Dios como hoy lo sois todos vosotros. Ahora, mi amigo querido, nota que Pablo estaba siendo perseguido por los líderes judíos, líderes religiosos de su tiempo. Y Pablo había sido uno de esos judíos. Había sido fariseo, judío de judíos. Y una de las razones por las cuales él comprendía a esa gente y a pesar de lo que estaban haciendo, él los amaba, era porque él, Pablo, sabía exactamente lo que ellos sentían. Les habló de sus antecedentes porque quería ganarlos para Cristo. Y Pablo tenía un currículum excelente como judío. La mejor universidad griega de aquel tiempo se encontraba en Tarso, no en Atenas ni en Corinto. Estas dos últimas ciudades
Atenas, Corinto, ya habían pasado su apogeo en esos momentos. Tarso era una próspera ciudad y un importante centro educativo. Ahora, es probable que Pablo hubiera estudiado en la Universidad de Tarso y que tuviera una buena educación en la cultura griega, pero por otro lado había estudiado en Jerusalén a los pies de Gamaliel, que era el erudito judío más sobresaliente de aquel entonces. Entonces, después de hablar esto, Pablo continuó diciéndoles en el versículo 4 de este capítulo 22 lo siguiente: perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando a cárceles a hombres y mujeres. Mira que Pablo usa la expresión este camino, perseguía yo a este camino. No mencionó a la iglesia, no dijo perseguía a los seguidores de Cristo, no dijo perseguía a los cristianos, dijo perseguía este camino. Esa expresión, el camino, era un término común con el cual estaban familiarizados. Pero cuando Pablo dijo este camino, se estaba refiriendo al mismo Señor Jesucristo, quien se presentó como el camino, la verdad y la vida. Pablo prácticamente le estaba diciendo: yo tengo los mismos antecedentes que ustedes tienen, las mismas credenciales judías, y yo también perseguía este camino, perseguía a Cristo. Cristo es el camino. ¿Sabes? En un mundo en que todos los caminos parecen formar una especie de laberinto que nos conduce a lugares que nos destruyen la vida, ¿cómo es bueno saber que Cristo es el camino, que no cambia, un camino seguro en quien podemos confiar? Yo soy el camino, la verdad y la vida, dijo él. En fin, después de todo esto, en los siguientes versículos, Pablo relata su conversión. No se detiene a presentar argumentos teológicos, sino a relatar su propia historia. Es que el argumento más poderoso de una idea teológica es la vida transformada de una persona. Por eso en mi predicación yo uso los argumentos, agarro el texto, saco las ideas, pero finalmente termino con la historia de una vida real, porque esa vida muestra cómo la teoría funciona en la vida real. Pero ¿cómo reaccionó la turba a la declaración de Pablo de que él era judío, pero estaba convertido y ahora había sido enviado a los gentiles? Pues la multitud se volvió a enfurecer. El comandante romano entonces decidió interrogarlo con azotes. Sin embargo, además de ser un judío de pura sangre, Pablo también tenía la ciudadanía romana. Y cuando mencionó esto, el comandante tuvo que echarse atrás con miedo. Como ciudadano romano, Pablo no podía ser sometido a esa clase de tortura antes de ser juzgado. Vamos ahora a la cuarta parte. Aquí encontramos a Pablo ante el Sanedrín. Leamos Hechos 23, 1 y 2. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que lo golpearan en la boca. Imagina a Pablo ante el Sanedrín. Allí se encontraban reunidos el sumo sacerdote y el concilio entero. Pablo, mirándolos fijamente, comenzó su defensa. Entonces el sumo sacerdote manda darle una bofetada en la boca. Y el versículo 3 dice: entonces Pablo le dijo: Dios te golpeará a ti, hipócrita. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas golpear? Sabes, es que de acuerdo a la ley romana, ningún hombre podía ser castigado hasta que la sentencia hubiera sido pronunciada. El simple hecho de que Pablo había sido arrestado y acusado no le daba a nadie la libertad de golpearlo, de abusar de él. En esos días las leyes romanas otorgaban protección legal a los detenidos. Pero este incidente del apóstol Pablo y el juicio de Dios nos hacen recordar que la ley de los hombres es desvirtuada generalmente. La justicia no depende de la ley a veces, depende del que administra la ley. El que administra la ley tiene la ley en la mano, pero hace lo que le da la gana, compra su veredicto, en fin, vende su propia conciencia por un poco de dinero. En nuestro tiempo hay quienes creen que si cambiáramos nuestra forma de gobierno, que si cambiáramos la ley, se acabarían los problemas. No, querido, lo que necesitamos no es un cambio de sistemas ni de leyes.
Necesitamos una transformación auténtica del corazón humano. Ahora, cuando Pablo le contestó al sumo sacerdote de manera atrevida, no quería faltarle el respeto. Él sabía que debía obedecer al sumo sacerdote. El problema es que parece que porque él, pues desde que se encontró con Cristo camino de Damasco, no tenía una buena visión. Él confundió al sumo sacerdote hasta que le dijeron, mira, ¿a quién le estás hablando? Al sumo sacerdote. Inmediatamente él pidió perdón y dijo, mira, yo respeto lo que Dios dice, que tengo que respetar a la autoridad. Pero de todas maneras él dijo lo que dijo. Sigamos adelante. El apóstol Pablo se aprovechó de la discordia existente entre los dos partidos que se encontraban allí presentes. Sucede que los fariseos creían en la resurrección de los muertos, mientras que los saduceos no. Y Pablo aprovechó esa diferencia para convertir el juicio en una controversia teológica entre los fundamentalistas y los progresistas de aquel tiempo. Y no le fue muy difícil crear esta situación. Hechos 23, 7 al 9 dice, cuando dijo esto, se produjo discusión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman que sí existen. Entonces hubo un gran vocerío, y levantándose los escribas de la parte de los fariseos, discutían diciendo, ningún mal hallamos en este hombre, que si un espíritu le ha hablado o un ángel, no resistamos a Dios. Interesante, cuando los fariseos se enteraron que Pablo había sido un fariseo en sus tiempos, salieron a defenderlo. Dice el versículo 10, como la discusión era cada vez más fuerte, el comandante, temiendo que Pablo fuera despedazado por ellos, mandó que bajaran soldados, lo arrebataran de en medio de ellos y lo llevaran a la fortaleza. A la noche siguiente, dice el versículo 11, se le presentó el Señor y le dijo, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Me emociona que Pablo estaba sufriendo, pasando un momento difícil, azotado, despreciado, insultado, condenado. Pero ahora viene Dios y le dice, Pablo, no te asustes, no te desesperes, estás cumpliendo un plan de dolor, de lágrimas, estás cumpliendo un plan. Como has testificado de mí en Jerusalén, vas a ir a Roma y vas a testificar allá. Por eso, si en este momento tú estás pasando un momento difícil y tienes conciencia que has hecho bien, has caminado con Jesús, has andado en sus caminos, has seguido sus consejos, y a pesar de eso estás pasando por el dolor, yo te diría en este momento, no te desesperes, el plan de Dios se está cumpliendo en ti. Pero pastor, ¿cómo si estoy sufriendo? Calma un poco, el sufrimiento no dura para siempre. Mañana sale el sol y vas a entender la razón de tu sufrimiento. Llegamos al fin de esta lección hablando del traslado de Pablo a Cesarea. Hechos 23, 12 al 15 dice, cuando fue de día algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubieran dado muerte a Pablo. Eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración, los cuales fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos y dijeron, nosotros nos hemos juramentado bajo maldición a no gustar nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo. Ahora pues vosotros, con el concilio, requerid al comandante que lo traiga mañana ante vosotros con el pretexto de que queréis indagar alguna cosa más cierta acerca de él y nosotros estaremos listos para matarlo antes que llegue. ¡Qué tremendo! Y estos eran religiosos, ¿eh? Perdóname, esta gente era religiosa. Esta gente estaba defendiendo los principios de Dios. Ay, Señor, ¿cómo somos los seres humanos, ¿no? En nombre de Dios somos capaces de hacer cualquier cosa. Ay, este fue el complot que ellos hicieron para asesinar al apóstol Pablo. Pero el Señor tenía un plan diferente para Pablo. Pablo iría a Roma, porque Dios tenía un plan para él en Roma, y fue así. El oficial romano se enteró del complot contra Pablo, y Pablo se sirvió de los privilegios de su ciudadanía romana y avisó al comandante que tomara las medidas oportunas. Es que Dios provee los medios necesarios y espera que hagamos uso de ellos. La ley, hasta donde puede ayudarnos, nos ayuda y tenemos que hacer uso de la ley. Y esto en ningún momento significa que no estemos confiando en el Señor. Significa que estamos confiando en que Dios puede usar los métodos y los medios que Él ha puesto a nuestra disposición para llevar a cabo sus propósitos.
Y Pablo dijo, Señor, yo soy romano, no quiero que me juzguen aquí, quiero que me juzguen en Roma, quiero que me lleven a Roma. Porque pues ahí entre los religiosos corría más peligro. Entre la gente que estudiaba todos los días la Biblia, pero que no había cambiado su carácter. Gente, en el fondo, gente llena de odio, de rencor, aunque dijeran que mi rencor es santo, mi odio es santo, mi ira es santa, pero gente rencorosa, gente que no conocía a Jesucristo. Pablo estaba más inseguro ahí que en Roma, en manos de los paganos, que no le harían nada. Los versículos 23 y 24 de este capítulo 23 de los Hechos dicen, llamando a 2 centuriones, mandó que prepararan para la hora tercera de la noche 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros para que fueran hasta Cesarea y que prepararan cabalgaduras en que poniendo a Pablo lo llevaran a salvo a Félix el gobernador. Recordemos que un centurión tenía a 100 soldados a su mando. O sea, un verdadero ejército acompañó a Pablo en su viaje a Cesarea para que nadie le hiciera nada. Esto nos revela el peligro que su vida corría. No había duda de que los judíos tenían toda la intención de asesinarle. Pablo fue pues llevado a Cesarea para comparecer ante Félix, el gobernador. Recordemos que los gobernadores romanos tenían su centro de operaciones en Cesarea y solo ocasionalmente subían a Jerusalén. Pilato, por ejemplo, tenía allí en Cesarea su centro de operaciones. Los gobernadores romanos, pues, preferían vivir en Cesarea antes que en Jerusalén, porque el clima era más agradable. Para terminar, quiero decirte que Dios transforma por su Espíritu a los que confían en Cristo. Dios los transforma. Y quiero decirte que la mayor evidencia de que has encontrado a Jesús, de que